tenemos más aplicaciones del teorema de la divergencia en física. O sea, en otros ámbitos de la física. ¿De acuerdo? O sea, lo hemos visto para la gravitación. Por supuesto, el equivalente lo vamos a tener en electrostática. Yo digo otros más. Pues, por ejemplo, en fluidos. Fluidos en movimiento. Entonces, ¿cuál va a ser? Fijaos que tenemos el flujo a través de superficies. ¿Cuál va a ser? ¿Flujo de qué? De un campo vectorial. En este caso, ¿cuál va a ser mi campo? Campo vectorial, pues va a venir dado por, tenéis que pensar, por ejemplo, el aire que tenemos aquí en esta sala, en el aula, está en movimiento. ¿De acuerdo? El aire tiene una densidad y se está moviendo en cada punto del espacio, en un instante dado tendrá una velocidad. ¿De acuerdo? Es como elementos, ¿no? Partículas que están moviéndose. Bueno, tenemos una densidad volumétrica, o sea, estamos en un volumen. Es decir, que yo podré crear un campo vectorial que sea no la velocidad directamente, sino la densidad. La densidad es un escalar. La densidad por la velocidad. Rho es la densidad volumétrica, de masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué unidad es? Este recibe un nombre. Este es el vector densidad de flujo. ¿De acuerdo? Y tiene, o sea, esto que voy a hacer fijaos, para la masa otra vez, en el fondo, ¿no? Esta masa en movimiento. Ya habéis visto gravitación, masa, el equivalente en electrostática vamos a tener. Esto también tiene su equivalente en electricidad. Si Rho, en vez de decir que es la densidad volumétrica de masa, yo estoy pensando que son cargas eléctricas que se están moviendo. Entonces, Rho sería también, podría ser la densidad volumétrica de carga eléctrica. La misma letra, además, utilizaría Rho. Tengo cargas en movimiento. ¿De acuerdo? En ese caso, este vector, este campo vectorial, se llama densidad de corriente. De corriente eléctrica. Que se le da un nombre estándar que es J. J sería mi eje. ¿De acuerdo? Y ese, ya os lo mostré en la introducción, cuando hablábamos de ver el bosque, cuáles son las causas que crean campos electromagnéticos, cómo modifican, cómo lo hacen girar y esas cosas. Ahí nos aparecía un vector densidad de corriente J. ¿De acuerdo? Claro, las cargas en movimiento crean campos magnéticos. Bien. O sea, que no perdáis ahora la equivalencia. Estoy en esto, pero estoy también en lo otro. Y, por supuesto, la ley física que voy a obtener para la masa, en fluidos, porque tiene su aplicación en fluidos, la voy a obtener también para la electricidad, el movimiento de cargas. ¿Está claro?
O sea, que no perdáis la vista de que estamos en electromagnetismo. Es decir, que esto no es un juego que me saco yo de la manga, sino para que lo hago adrede para que os deis cuenta de que los problemas son equivalentes. Muy bien. Vale. Entonces, ¿cuáles son las unidades si estamos hablando de masa? Fijaos, ¿cuáles son las unidades de F aquí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ROEs en el sistema internacional, kilogramos dividido por metro cúbico, la velocidad es metros por segundo, es decir, que tendremos kilogramos metro cuadrado segundo. Ahora ahí es donde viene, uno piensa la densidad, ¿dónde puse yo? Así lo puse aquí el nombre, estaba pensando la densidad de flujo, porque el flujo, el caudal, uno está pensando cuánta masa está atravesando una determinada superficie, en una tubería, para vosotros ingenieros, ¿no? A través de una sección transversal de una tubería, uno está pensando, bueno, cuánta agua está atravesando esa superficie que es imaginaria. Uno dice, pues tantos kilogramos por segundo. Hombre, si estamos pensando en flujo de volumen, no flujo de masa, también es posible definirlo, entonces ya no sería ρ por V, sino V directamente. Entonces tendríamos cuántos metros cúbicos por segundo está atravesando una determinada superficie imaginaria. Ahí también son superficies imaginarias. Bueno. Muy bien. Entonces, en este caso, lo de la densidad es cuánta masa, cuántos kilogramos por unidad de tiempo está atravesando por unidad de área una superficie imaginaria en el espacio. Bien, y si queremos entonces hallar el flujo a través de una superficie finita, tendremos que calcular naturalmente F por diferenciales. Y vamos a hacer esa superficie cerrada. Es decir, que yo voy a imaginarme una superficie cerrada, es decir, que tendremos esto. ¿De acuerdo? ¿Qué significado tiene entonces físicamente esta integral, el cálculo de este flujo? Es la cantidad de masa neta que sale por unidad de tiempo de ese volumen. Si yo tengo esto, que es V, la superficie es S, ¿de acuerdo? Esta integral lo que me va a decir es neto, porque fijaos que aquí tengo el convenio de hacia afuera, es, si esto es positivo, esto significa de que por unidad de tiempo neto está saliendo masa hacia afuera de ese volumen. Si es negativo, que está entrando masa dentro de ese volumen, ¿no? Y si es cero, es que neto ni sale ni entra neto. Eso es como en este aula que tenemos dos puertas. Si yo no os he contado, no sé cuántos alumnos había al principio de la clase, antes de hacer la pausa. En el momento en que hice la pausa, ha habido gente que ha entrado y ha salido. ¿De acuerdo? Y yo solo he contado los alumnos que han salido y que han entrado. Entonces, hago la diferencia de los que salen menos los que entran y digo, pues neto, si es positivo, he perdido alumnos, han salido hacia afuera, positivo, neto. Yo no puedo decir cuántos alumnos había antes ni después, pero sí puedo decir cómo ha cambiado comparado la segunda hora con la primera hora. Por eso digo lo de unidad de tiempo. Y ahí es donde os estáis dando cuenta, creo, espero, cuál va a ser la ley física. La ley física es el principio fundamental de conservación del alumno. El alumno no se crea ni se destruye. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿no? Eso quiere decir, si yo he visto salir 25 y han entrado 20, eso quiere decir que el número ha disminuido en 5. Eso solo lo puedo decir
si aplico un principio físico, que es que aquí dentro de este aula no se ha creado ni se ha destruido ningún alumno. ¿No? ¿No es un principio físico eso? Porque se podría, ¿no? En las pelis podría venir y crearse, ¡plac!, de la nada, se podría haber creado un alumno. Y entonces han salido 25, han entrado 20, pero se me han creado de alguna manera otros 3. Pero el principio físico es que vosotros no os creáis, ni desaparecéis. Únicamente podéis salir por las puertas. ¿Entendéis? Lo mismo va a ser con la masa. En física clásica, claro. Porque si estuviésemos en otro tipo de física, yo sí podría, digamos, ahí lo que tengo es masa y energía, podría crear partículas. ¿De acuerdo? Pero como estamos en física clásica, aplicaré el principio de conservación de masa. Es decir, que el flujo neto a través de esa superficie cerrada tiene que ser igual a la variación que ha experimentado la masa dentro de ese volumen. Ese va a ser el principio físico. No las matemáticas, el principio físico. ¿Os dais cuenta? Muy bien. Es decir, que esto es, en nuestro caso, ρv por diferencial de S, es la masa neta que sale de S. Si estuviésemos con las cargas, sería no masa, sino la carga neta que sale de S, por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Fijaos en las unidades. Por eso digo, aquí tengo que teníamos en la densidad de flujo, la densidad de corriente, en la densidad de flujo de masa, teníamos kilogramos metro cuadrado segundo. Si yo hago esta operación, esta integral, estoy multiplicando por área, por metro cuadrado. Es decir, que esta integral va a tener unidades de kilogramo dividido por segundo. ¿Cuánta masa sale neta por unidad de tiempo? ¿Entendido? Muy bien. Ley física que voy a aplicar. La masa no se crea, no se puede crear ni destruir. ¿De acuerdo? Entonces tendremos tiene que ser igual, aquí pongo lo de física ahí en el igual, es decir, cómo ha cambiado la masa total dentro de ese volumen. Por unidad de tiempo. M es la masa total dentro de S, o sea, en el volumen V. ¿No? Los alumnos. M es el número de alumnos. Entonces, ¿cómo está cambiando por unidad de tiempo el número de alumnos dentro de este aula? ¿De acuerdo? ¿Os habéis dado cuenta? Esa igualdad no me la he sacado de ningún teorema de matemático ni nada. Estoy planteando que vosotros ni os creáis ni os destruís. Si hago experimentos, y, oye, experimento tras experimento empíricamente, demuestro de que, oye, ninguna vez se me están creando alumnos. Bueno, salvo que alguna vez busque algo rebuscado y de repente, ostras, aquí se me ha creado alguno por arte de magia. Entonces, ya no podría poner ese igual. Entonces, tendría que cuidado, no podría poner ese igual. ¿Podría buscarme otra ley física? Por supuesto. Lo que sale menos lo que entra, más lo que se crea por unidad de tiempo.
es decir, las fuentes. Fuentes, o sea que también teníamos fuentes y sumideros en los campos eléctricos, ¿no? Vale. Bien, pero yo os he dicho, hay que aplicar, todavía no hemos llegado ni muchísimo menos al final, una aplicación del teorema matemático de la divergencia o de Gauss. Bueno, veamos a ver aquí cuánto vale a la derecha esta m. Si a mí me dicen cómo es la densidad, la distribución, cómo está distribuida la masa en cada instante, ρ, la densidad volumétrica de masa, pues entonces lo único que tendré que hacer es, cuidado que esto es la diferencial de volumen, ¿eh? Es el diferencial de volumen. Esto es la masa total dentro de ese V. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora viene un punto delicado para los refinados. No voy a ir rápidamente, pero es un punto que matemáticamente es importante. En algún momento, fijaos, si ya hay dificultades para imaginarse, no me meto en eso, eso es lo normal, para imaginarse superficies cerradas, ¿no? ¿Habéis visto alguna pregunta como tras? Fijaos que un paso más allá es imaginarse una superficie cerrada que cambia su forma. O sea, que si fuese como un globo que se está hinchando. La esfera con la que hemos jugado estos 2 días, que encima su radio va cambiando. ¿Es eso posible? Sí, hombre, solo hay que tener un poco de imaginación, pensando en un globo, por ejemplo, que se infla o se desinfla. ¿No? Entonces ahí habría que tener en cuenta que en esta, fijaos, estoy haciendo una derivada temporal. Tendría que tener en cuenta que este volumen cambia en el tiempo. Y entonces yo no podría hacer lo que voy a hacer ahora a continuación a sangre fría, que es meter la derivada dentro de la integral. Solo lo puedo hacer si la superficie imaginaria no cambia en el tiempo. Si eso es así, y eso es lo que voy a aplicar naturalmente con vosotros, pero bueno, siempre me gusta llamar la atención sobre esas cosas. Me gusta para que penséis que las cosas no se escriben porque se escriben, que se aprenden de memoria así como así. Fijaos cómo si alguien coge una fórmula de esas, la saca como digo yo muchas veces, del cajón, la puede aplicar mal. ¿Por qué? Porque se lo han explicado decir, una superficie que no cambia de forma en el tiempo. Pero resulta que en tu problema sí está cambiando por la razón que sea. Y tú vas a aplicar una cosa que no puedes aplicar. ¿Por qué? Porque te lo has aprendido de memoria y no has querido pensar. Eso es lo bonito. Reconozco que os tenéis que examinar y lo otro es una desgracia, eso, para mí, desde mi punto de vista. Solo tendría personas, si no tuviese exámenes, que tuviesen interés. Eso sería lo que yo deseo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces yo puedo meter la derivada temporal dentro. Y uno diría, derivada de ρ, pero vamos a ser estrictos, no me vayan a currar los matemáticos, porque ρ es un campo escalar. Eso significa que ρ, sí, esto es un campo vectorial, que depende de la posición y del tiempo, porque aquí tened cuidado, que he quitado la restricción, en ningún momento he dicho que sea estacionario. Luego pondré una condición, y si es estacionario, ¿qué es lo que pasa? Pero hasta ahora nada. Es decir, que ρ es un campo escalar que depende de r y de t. Es decir, que no es muy bonito poner la derivada total cuando solo puedes decir que es la derivada parcial. Pero el sentido es lo que yo os decía, es cómo está cambiando en cada punto del espacio dentro de ese volumen la densidad de masa o la densidad de carga. ¿Entendido? ¿Vale? El volumen es V. El volumen encerrado dentro de esa superficie S. Yo estoy calculando el flujo a través de una superficie cerrada S que me estoy imaginando. Y tiene un volumen que es V, ¿no? Dentro.
Sí, claro, de lo que tú quieras. Sí, claro, lo voy a aplicar ahora mismo. Esa relación que os habrán enseñado ya por lo que veo, ¿no? La ecuación de continuidad, para una tubería es una cosa, un ejemplo pequeñito de lo que ocurre en general en fluidos. ¿No? Eso de decir, hombre, si tenemos que la densidad es constante y está pasando por una sección transversal de área mayor, ¿no? Tiene una cierta velocidad el agua al atravesar una sección transversal que es mayor que por otra parte de la tubería que es menor, y no se está acumulando agua porque la densidad permanece constante dentro, el agua es incompresible. Eso quiere decir que la velocidad con la que tiene que salir por el extremo más estrecho es mayor. Eso es lo que vamos a sacar de aquí, precisamente. El flujo es el mismo. El flujo es el mismo a lo largo de la tubería si es un fluido incompresible. No incomprensible, sino incompresible. Que no se puede comprimir, como el agua. ¿Entendido? Todos los líquidos son altamente incompresibles. Los gases no. Entonces, fíjate, ahí el error es decir, ¿el flujo es el mismo en cualquier sección transversal de la tubería? Respuesta, sí, si tenemos un líquido. La velocidad no. Eso es lo que vamos a deducir de aquí. Pero por la superficie cambiaría, ¿no? ¿El qué? ¿Cambiaría el qué? Porque en una superficie mayor, el flujo por unidad de superficie... Si tú consideras, claro, o sea, tú vas cogiendo, dices, pero el flujo, fíjate, ahí es donde yo puedo, el flujo por unidad, ahí estás hablando de densidad de flujo, no de flujo, de densidad de flujo. O sea, que vuestro deporte es pillarme, pero yo también me tengo que defender con mis armas. Sí, Julián, muy bien, pero entonces estás pensando no en la integral, no en la suma, sino... ¿De acuerdo? Pero está bien pensado. Muy bien. Es decir, que tenemos eso a la derecha, cómo está cambiando la masa dentro de ese volumen. ¿Y ahora qué es lo que creéis que voy a hacer? Tengo una integral de volumen a la derecha y una integral de superficie a la izquierda. Hombre, uno dice, ahora es el momento de la verdad. Agarro los matemáticos y aplico el teorema de la divergencia a la izquierda, en lo que tengo a la izquierda de la igualdad. Esto es la física. ¿De acuerdo? Sí, me ha ayudado, este paso ha sido matemático, decir, ¿cuál es la masa total? La integral de volumen. Pero aquí a la izquierda también puedo hacer una transformación de esa integral, ¿no? Esto es lo que tenemos. Las matemáticas me dicen que yo puedo expresar esta integral de superficie, el flujo, como una integral de volumen. La divergencia del campo ¿y esto? Esto es igual matemáticamente. Claro, ahora tengo la misma integral de volumen a la derecha y a la izquierda. Eso significa que lo que tengo dentro de la integral, eso se cumple para cualquier volumen V. Por lo tanto, lo que tengo dentro de la integral en un caso y en el otro tiene que ser igual si se cumple para cualquier volumen. Es decir, ¿de acuerdo? Esta es la forma diferencial de esa ley física. Fijaos que yo lo planteé
en su manera integral, o sea, finita, y he llegado a una forma diferencial. Yo he planteado, le di un nombre en la ley física, la conservación de masa, ¿no? Esto le llamé conservación de masa. Pero en fluido recibe un nombre que es la ecuación de continuidad. Es decir, que el principio de conservación de masa, física clásica, en una parte de la física, pues recibe el nombre de ecuación de... Eso pasa en física, que el mismo principio le dan diferentes nombres, eso no es raro. ¿Entendido? O sea, que macroscópicamente lo que tenía es que el flujo a través de una superficie cerrada, a través de esas trozo de tubería, es una superficie cerrada, sin las paredes sólidas de la tubería y luego dos secciones transversales de la tubería. ¿De acuerdo? Esa sería mi superficie cerrada, imaginaria. Entonces, el flujo a través, el agua no puede salir por las paredes de la tubería, no tiene agujeros, es decir, únicamente puede atravesar, digamos, una de las secciones transversales y la otra. Eso quiere decir que el flujo total será únicamente el flujo a través de una de las secciones transversales y el flujo a través de la otra sección transversal. Porque el flujo a través de la pared de la tubería es cero patatero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis entendido eso? Vale, estupendo. Entonces tenemos, esto es igual a la variación de masa dentro de S. Pensad por un momento ahora, si la densidad no puede cambiar dentro de ese volumen, entonces, ¿cómo va a ser el flujo neto? Ahora ya estoy en un caso particular. Estoy diciendo la forma, he dicho el flujo a través de esa superficie cerrada, flujo neto, lo que entra menos lo que sale, ¿no? Tiene que ser igual a cómo está cambiando dentro la masa o la carga. Y si yo añado, digo, pero es que la densidad no puede cambiar. Eso significa que entonces lo que entra y lo que sale tiene que ser lo mismo. Si ρ es constante, no cambia, entonces phi, el flujo es nulo. Neto es cero. ¿De acuerdo? Y ahora pensad, ya que tenéis, os gusta lo de las tuberías, y no os lo tomo mal, no lo digo con segundas. ¿No? Esta es mi superficie cerrada imaginaria, todo. Está entrando por aquí y está entrando y saliendo por allá. Entonces tenemos aquí la sección 1 y aquí la sección 2. Y pensad una cosa sencilla, que la velocidad es uniforme en cada uno de los puntos de cada una de las secciones. Eso no es cierto, salvo que sea un fluido ideal, es decir, sin rozamientos. Pero bueno, está sencillo y es perpendicular, naturalmente, a la sección transversal, por eso lo de transversal. Entonces tendremos aquí una velocidad V1 y una velocidad V2. El cálculo de aquí en la sección S1, aquí es la sección S2, está chupado. ¿No? Porque esto, al ser constante, sale fuera de la integral. Es decir, que tendríamos aquí el ρ V1 por S1. Y aquí, esto, positivo o negativo. No, si yo estoy considerando esa mi superficie cerrada, esto significa que aquí va a tener un signo menos como un pimiento. Y aquí, naturalmente, tendremos, de manera similar, pero con un signo más, ρ V2 por S2. Claro, ρ no cambia, ρ es constante.
Es decir, que tenemos esto, la suma de ambos tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, conclusión, V1S1 igual a V2S2. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Es esa la ecuación de continuidad? No. Vamos, no, a ver si os queda claro. La ecuación de continuidad de la de verdad es la del flujo. ¿Aplicada a un caso sencillo de una tubería? Bueno, pues vale. Entonces tenemos esto. ¿Entendéis? Vale. No, he dicho el flujo total a través de la superficie cerrada. Esto va a ser S1 rho V diferencial de S más S2 rho V diferencial de S más la pared lateral, que esa es 0. ¿Por qué? Porque aquí el diferencial de S va así y V es tangencial. Son dos vectores que forman 90 grados. Vamos, hablando en cristiano, que el agua no puede atravesar esa pared. Ahí estáis viendo una de las condiciones a la hora de integrar. Os comenté el otro día, hay condiciones, las condiciones de contorno, que si son Dirichlet, que si son von Neumann, que si son bla, bla. Pues ahí estáis viendo es decir, que el fluido puede deslizar a lo largo de las paredes, pero no lo puede atravesar. Eso quiere decir que la componente perpendicular a la superficie de la velocidad es 0. La componente paralela no, pero la perpendicular sí. Eso significa, en física, que no puede atravesar una pared. Bien. Bueno, esto es aplicado a la tubería. Esta sería la forma integral. Y la forma diferencial es donde hice yo uso de las matemáticas. De las matemáticas en el sentido del teorema de la divergencia. Era que la divergencia de rho v es igual a la derivada de rho menos, ¿no? Ahí se me ha escapado un signo menos. Qué pena que no me hayáis pillado. ¿Dónde? Ahí. ¿Me lo decías por eso, Julián? Ah, tiene toda la razón. No te entendí, entonces, no te lo había entendido eso. Muy bien ahí. Claro, porque fijaos que es neto que sale, entonces la densidad tiene que disminuir. Gracias. Bueno. Si el flujo es positivo, entonces queda menos masa dentro, menos alumnos dentro, la densidad de alumno por unidad de volumen, el número de alumnos por unidad de volumen ha disminuido, si no menos. Vale, esta es la forma diferencial. Y ahora, caso particular. Caso particular. Presible. Rho es constante. Eso quiere decir que esto es igual a 0. Eso quiere decir, al ser también constante, fijaos, que ahí he tenido mucho cuidado en la divergencia de rho por v, no he puesto rho divergencia de v. Porque rho en general es un campo que depende de los puntos del espacio. Entonces, al hacer la divergencia, también lo tengo que tener en cuenta. ¿Está claro eso? Pero si es constante, entonces sí lo puedo poner fuera. Si rho es constante. Es decir, que tendré rho divergencia de v igual a 0. Rho es un número, por lo tanto,
ecuación de continuidad para fluidos incompresibles. Compresibles. Esta es para cualquier tipo de fluido. ¿De acuerdo? Bueno, pero estamos en electricidad. Tengo la forma, esta es la misma ecuación. Ahora ρ es la densidad volumétrica de carga. Entonces, carga que sale menos carga que entra es cómo está cambiando la carga en el espacio. ¿Entendido? Hombre, uno dice, ¿hay algo así de decir para que ρ sea constante? Sí, claro. Puedes decir, aplicar la condición, tienes una corriente que sea estacionaria. También con masa, pero bueno, ahora yo estoy pensando en circuitos. En circuitos de corriente, me da igual de corriente continua o de corriente alterna. Fijaos que ahora voy a poner otra ley, otro nombre. He dicho ecuación de continuidad, pero ahora encima a eso le voy a dar otro nombre en otra parte de la física que representa lo mismo. Corrientes eléctricas estacionarias. Que sea estacionario es que yo hago la misma foto en diferentes instantes y tengo lo mismo. Eso significa que no se está ni acumulando ni está disminuyendo la distribución de carga. ρ permanece constante. ρ es constante. Bueno, en ese caso tenemos también nuestra divergencia. Fijaos que ahí teníamos en carga eléctrica tendríamos la divergencia de J, la densidad de corriente eléctrica, igual a menos. La velocidad v es cómo se están desplazando las cargas. Uno puede pensar, una velocidad promedio también sirve, la velocidad de desplazamiento de las cargas. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, esa velocidad promedio de desplazamiento no es muy rápido, centímetros por segundo, de ese orden. Bueno, depende, claro. Pero no penséis que son velocidades de la luz, ni muchísimo menos. Son velocidades muy lentas. Las velocidades promedio, promedio. Bien. Así que lo tengo aquí. Esto lo podíais también poner, porque lo veréis así, la divergencia de J igual a 0. Divergencia de J, divergencia de V en corrientes estacionarias. ¿Y qué nombre recibe esta ley física ahí en circuitos? Ya estáis pensando, antes estabais pensando en tuberías. Ahora cuando uno habla de esto, está pensando en unas tuberías muy especiales, son los cables. ¿De acuerdo? Las cargas no están atravesando las paredes de los cables, de las tuberías. No es nada más que una aplicación de esto. Y a eso recibe un nombre, en el caso de corrientes eléctricas estacionarias, de la ley o la regla de Kirchhoff, no ley. Es decir, que la ecuación de continuidad, que no es nada más que la conservación de masa o de carga, recibe para el caso particular de uno está cogiendo cables y considerando que las corrientes son estacionarias, entonces tenemos lo que se conoce como la regla de Kirchhoff de los nudos. Es decir, que si tengo aquí un nudo, tengo un cable, está pasando intensidad, por cierto, la intensidad de corriente, que es relacionado con lo que estamos nosotros haciendo hoy aquí con flujos. A ver si hay, sobre todo los clientes antiguos. Lo que hablamos antes de lo de neto.
No, 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 yo estoy aquí, tengo una intensidad por aquí, si queréis otra por ahí, otra por ahí. Quiero saber exactamente, es ahí, matemáticamente, a qué corresponde lo que he hecho yo a lo largo de esta última 50 minutos. Un poco más, lo quiero exactamente y copio. Y vas bien, Julián. Densidad de carga, Rho, ya te lo he escrito, dime, más. Rho es la densidad volumétrica de carga. ¿Cuántos coulombios por metro cúbico tienes? Fijaos que yo tenía el vector, lo tenéis ahí, J, es la densidad de corriente. Ahí es donde veo que os he perdido. Rho por V. Esa es la densidad de corriente. ¿De acuerdo? El flujo, si Rho es la masa, fijaos, tengo la densidad de corriente en masa. Si estoy en esto, tengo densidad de corriente eléctrica. Si yo lo integro a través de una superficie, lo que tengo en la masa es el flujo y lo que tengo en carga es la intensidad. Fijaos que cuando tenía masa tenía kilogramos, después de hacer la integral, kilogramos por unidad de tiempo. En este caso tendré cuántos coulombios por unidad de tiempo está atravesando una superficie. Es decir, que lo que tenía aquí, este es neto. Yo pongo una superficie cerrada, encerrando el nudo, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y aquí naturalmente tendré qué es lo que ocurre a través de, y le voy a dar una pequeña forma. ¿Qué es lo que está ocurriendo a través de esta superficie? Del tubo, es decir, tendré aquí de la 1, de la 2 y de la 3. Si la corriente es estacionaria, eso significa, fijaos que esto va a representar el flujo no a través de una superficie cerrada, únicamente a través de esta superficie. Es decir, que aquí tendremos I1, aquí tendremos I2 y aquí tendremos I3. I1 más I2 más I3 igual a 0 patatero porque la corriente es estacionaria. El sentido, el signo, te indica si está entrando o saliendo. Si es negativo, tal como estamos cogiendo nosotros el convenio en los flujos, si es negativo, por ejemplo, aquí cuando he puesto que entra, el flujo este I1 es negativo. Si sale por aquí el I2, este será positivo y el I3, si sale, es positivo. ¿De acuerdo? Pero ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay veces que uno le mete el signo a la intensidad. Yo prefiero que ahora no, o sea, vosotros hagáis el cálculo y decís, ¿me sale negativo? Es que está entrando. ¿Que sale positivo? Es que está saliendo. ¿De acuerdo? A ver, bueno, y lo dejamos aquí. Justo hemos terminado, por una vez lo hemos conseguido. Tengo otro ejemplo.